un poco acerca de esto la preocupación más grande debería ser que usted y yo somos fieles al Señor. Yo y usted deberíamos ser fieles al Señor. Deberíamos de estar completamente consumidos en agradar a Dios, en amar a Dios, en servir a Dios, en estar bien con Dios en nuestra vida cristiana. Queridos amigos, es bien importante entender, como yo decía hace ratito, la vida pronto pasa. Decía D.L. Moody que la vida pronto va a pasar. Solamente lo que hacemos por Cristo es lo que va a durar. Y esa es una gran verdad. He visto a hombres aquí en esta tierra tener muchas riquezas, tener mucho dinero, pero mueren igual que los pobres. Y lo que han hecho en toda su vida, ¿qué ha pasado? Decía Salomón, ¿quién sabe de quién será? ¿Quién sabe de quién irá a ser ese dinero? Dice la palabra de Dios allí que el hombre que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. En otras palabras, va a caer, va a ser culpable de no amar a Dios, de no amar a su prójimo como a sí mismo, de no tomar su tiempo para ayudar a alguien, de no tomar su tiempo para escuchar a Dios, de no tomar su tiempo para escuchar y leer la palabra de Dios. Qué triste que hay hombres que toda esta semana, en 24 horas cada día, no tomaron el tiempo para escuchar un versículo, leer un capítulo de la palabra de Dios. Y eso, queridos amigos, es triste. Eso le va a afectar a usted. Si usted deja a Dios fuera de su vida, eso le va a afectar a usted increíblemente. La palabra de Dios nos dice que un hombre fiel. Aquí tenemos a un hombre, ¿verdad? Un hombre que es fiel. Ahí la palabra fiel es una persona que está puesto, plantado, que no cambia. Un hombre que tiene lealtad a Dios, a su palabra, a su Espíritu Santo. Vemos ahí una persona que está plantada en servir a Dios. Vemos a una persona o hombre o mujer como Priscila y Aquila, que estaban plantados en el ministerio y pusieron sus cuellos por el ministerio del Señor. Gracias a Dios por los hombres que están plantados en los principios de Dios. Ven en la palabra de Dios, plantados en el plan de Dios, en alcanzar al mundo para Cristo. Plantados en practicar la palabra de Dios. Plantados en el propósito de Dios que Dios tiene para sus vidas aquí en la tierra. Nosotros debemos ser como Cristo. Dice la Biblia que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y qué bueno es ver a hombres y mujeres, queridos amigos, que no son wishy-washy, que no son de doble ánimo, que no son allí, a ningún hombre le gusta que su esposa esté pensando de otro hombre o ande coqueteando a otro hombre. Esa palabra fiel ahí lleva una connotación femenina, ¿verdad? Así como una mujer es sumisa a su Señor, así como una mujer pertenece a su Señor, así como una mujer pertenece y debe de servir a su esposo, ayudar a su esposo, ministrar a su esposo. Así nosotros, queridos amigos, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, que ya pertenecemos a otro, a Cristo. Ahora estamos casados con Cristo, ahora pertenecemos a Cristo. Y gracias a Dios ahí, ¿verdad? Por los hombres fieles y mujeres fieles que se entregan a Cristo y sirven a Cristo y pertenecen a Cristo y de ninguna manera le dan su lealtad a este mundo, al diablo, a la gente de este mundo, sino a su Salvador. Decía el apóstol Pablo, dice, yo quiero presente o ausente, serle agradable, serle agradable, serle agradable, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Aquí no solamente vemos a un hombre, ¿verdad?, que está plantado, sino que vemos a un hombre con una promesa. Un hombre con una promesa, dice la Biblia, tendrá. Es un hombre con una promesa. Dios le dijo a Abraham, deja tu parentela, deja tu gente,
vete a la tierra, yo voy a hacer de ti una nación, te voy a bendecir y tú serás de bendición. Queridos amigos, cuando Abraham se salió y obedeció a Dios, creyendo la promesa de Dios, Abraham, dice la Biblia, que no sabía ni para dónde iba, pero iba creyéndole a Dios. No sabía a dónde iba a llegar, pero iba creyéndole a Dios. Él iba creyéndole a Dios. Y qué bueno cuando hombres y mujeres, ¿verdad? No pueden ver el futuro, pero creen en Dios. Y creen que Dios va a recompensarlos. Usted muchas veces da sus diezmos y no ve lo que va a pasar. Pero usted créale a Dios. Usted da para misiones, usted créale a Dios. Usted sirva al Señor, ¿verdad? Plante la palabra y créale a Dios. Usted dé y créale a Dios. Usted plante y créale a Dios. Usted, ¿verdad? Pero hágalo creyendo al Señor, porque dice la Biblia, tendrá muchas bendiciones. Qué interesante es ver allí cuando la palabra es una palabra futura. Dice la Biblia, el hombre de verdad tendrá. Eso quiere decir que va a ser algo que va a tomar lugar o existencia en el futuro. Es algo que va a ser inevitable. Es una promesa. Es algo, queridos amigos, que el que la dice tiene una intención de hacerlo, y es Dios, ¿verdad? Dios es el que dice que si hay un hombre fiel a Él, Él tendrá muchas bendiciones. Y queridos amigos, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Podemos ver el ejemplo de José siendo fiel a Dios en su moralidad, ¿verdad? Y José nunca, ¿verdad? Respondió a sus hermanos, peleando con sus hermanos para atrás. José nunca se enojó cuando lo echaron a la cárcel. José, ¿verdad? Allí su alma estaba limpia. Aquella mujer trató de ensuciarlo por decirle que se acostara con ella y él no quiso. Pero José fue fiel a Dios. Pero qué bonito dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo hacía que prosperara, querido amigo. ¿Usted quiere esa bendición? ¿Usted quiere, sea moral con Dios entonces, ¿verdad? Guarde su mente de pensar suciedad, guarde su corazón de mantener suciedad, guarde su carne, ¿verdad? Que no se meta en fornicación y en inmoralidad. Guárdese y límpiese. Ahí vemos a Daniel siendo fiel a Dios. Ahí vemos a Moisés siendo fiel a Dios. A Moisés ahí, ¿verdad? Manteniéndose fiel a nuestro Señor, a pesar de, dice la Biblia, que Moisés decidió escoger servir a Dios y identificarse con el pueblo de Dios antes que ser hijo de Faraón. Y eso se tomó mucho, queridos amigos. Pero él decidió ser fiel a Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Dios pudo ver la mano de Dios vez tras vez tras vez en muchas diferentes maneras. Dice la palabra de Dios que el hombre de verdad tendrá muchas ¿qué? Bendiciones. Yo no puedo bendecir a la gente, yo puedo ayudar a la gente. Pero dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Dios es el que bendice al hombre, querido amigo. Dios es el que le da al hombre lo que él no se merece. Dios es el Dios que puede bendecirle a usted. Dice la palabra del Señor que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza ni dolor con ella, ¿verdad? Dios se merece que usted y yo seamos fiel a Él. Y dice la Biblia que cuando nosotros somos fieles, ¿verdad? En agradarle a Él en privado y en público, en todo lugar, dice la Biblia, entonces Dios es el que nos va a bendecir, es el que nos va a ayudar, queridos amigos. Qué bueno es ver las bendiciones de Dios caer sobre una persona. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición del Señor es, querido amigo, aquello que llega, ¿verdad? Inesperadamente. Aquello que llega cuando lo necesitamos. Aquello que es mano protectora, ¿verdad? Como Daniel, como Moisés, ¿verdad? Es algo maravilloso ver lo que el Señor hace ahí con personas que son fieles al Señor. Amén. A mí me encanta ver la mano de Dios ahí moverse en los corazones de hombres
y mujeres y ayudar, ¿verdad? A ver a Dios, ayudarles a ellos en sus vidas. Es algo maravilloso, algo precioso, ¿verdad? Que cuando vemos la protección del Señor, Dios, dice la palabra de Dios allá de José, y dejó todo lo que tenía en manos de José, dice, ni con él sabía de más del plan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia, ¿verdad? Dios era el que prosperaba a José, el que sacaba a José, el que se le daban responsabilidades, ¿verdad? Es algo bello, queridos amigos, ver a Dios, bendecir a los hombres y mujeres allí cuando son fieles al Señor. Usted necesita ser fiel a Dios. ¿Para qué, pastor? Para recibir la bendición de Dios. Para recibir la bendición de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en Salmos 36, ¿verdad? Jehová hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Amén. Dice la palabra del Señor que la fidelidad de Dios es grande. Él todos los días nos colma con bendiciones. Todos los días nos recompensa. Gracias a Dios ahí en Mateo 24, ¿verdad? 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, dice, al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto, dice, os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios, queridos amigos, nos va a dar posiciones durante el milenio para trabajar para Dios, para poder allí servir al Señor durante, ¿verdad? Allí el milenio. Dice la Biblia que reinaremos con Él. Dice la Biblia que, ¿verdad? Estaremos ahí sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque somos fieles. Pero ahí dice la Biblia, Él nos va a dar posesiones durante esos tiempos por ser fieles al Señor. Yo nomás quiero animarle esta mañana, querido amigo, sea fiel. Usted dice, pastor, yo no tengo dinero. Tú no tienes dinero, pero puedes ser fiel. Quizá no tienes riquezas, pero puedes ser fiel. Quizá no tienes, ¿verdad? Ahí fama, pero puedes ser fiel. El Señor quiere que usted y yo seamos fieles. Es una de las características de nuestro Dios, ¿verdad? En ser fieles al Señor. Es algo maravilloso ver a Dios trabajar y bendecir a hombres y mujeres en el ministerio del Señor. Yo nomás te animo, querido amigo, este día sea fiel al Señor, al servicio del Señor. A Dios le va a recompensar. Dios siempre cumple lo que Él dice. Yo y usted deberíamos, queridos amigos, ser fieles en hacer para otros. Dice la Biblia, amados, fielmente haces lo que haces para los hermanos y con los extranjeros. Qué bueno ver a personas, hermanos, siempre haciendo otros, sirviendo a otros fielmente. Es algo maravilloso ver a Dios bendecir a aquellos que son fieles en todo. Dice la Biblia, las mujeres, asimismo honestas, no detractoras, fieles en todo. Hay que ser fieles en lo pequeño y en lo grande, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, pues yo fuera fiel si yo pudiera predicar. Yo fuera fiel si yo pudiera enseñar. No. Aprenda a ser fiel con la escoba. Aprenda a ser fiel en levantar papelitos en la propiedad de la iglesia. Aprenda a ser fiel en lavarle el carro al pastor. Aprenda a ser fiel en bolearle los zapatos al pastor. Aprenda a ser fiel en las cosas pequeñas. Y sirviendo a los niños huérfanos, a las viudas. ¿Verdad? Usted sea fiel. Los ministros, dice la Biblia, deben de ser fieles. Allí la palabra del Señor dice, mas ahora se requiere que los dispensadores o administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. Es difícil encontrar a hombres y mujeres hoy en día. Ayer yo platicaba con un señor que consigue trabajos y me dice, pastor, qué duro es encontrar a hombres que quieran ganar buen dinero, pero que lleguen a tiempo, que hagan lo que tienen que hacer para que puedan salir adelante.
Muchos hombres publican cada uno su liberalidad, dice la